Hace más de 1000 años, en las tierras que hoy llamamos España, existía un reino poderoso, un reino guerrero, un reino orgulloso. Y como todos los reinos orgullosos, cayó de la peor manera posible. Esta es su historia. El rey se llamaba Rodrigo. Tenía un ejército. Tenía un palacio. Tenía tierras que no podía ver de un extremo al otro. Pero su reino estaba enfermo por dentro. Los nobles peleaban entre ellos. Había traiciones en cada esquina. Había cuchillos escondidos detrás de cada sonrisa. Rodrigo lo sabía. Y no podía dormir. En aquel tiempo existía una tradición. Las hijas de los nobles vivían en el palacio del rey. Era un honor. Las familias más poderosas mandaban a sus hijas allí. Y el rey tenía una obligación sagrada: protegerlas. Como un padre. Como un rey. Entre esas jóvenes había una muchacha. Se llamaba Florinda. Pero la historia la recuerda con otro nombre: la Cava. Era hija del conde Julián, el hombre más leal del reino, el hombre que había sangrado por Rodrigo en 100 batallas, el hombre que confiaba en su rey con los ojos cerrados. Un día de verano, la Cava estaba cerca del río. Rodrigo la vio desde su ventana. Y en ese momento olvidó que era rey. Olvidó su honor. Olvidó que el padre de esa muchacha era su hombre más leal. Olvidó todo. Hace más de 1000 años, Более 1000 лет назад Hace más de 1000 años, en las tierras que hoy llamamos España, на землях, которые сегодня мы называем Испанией, en las tierras que hoy llamamos España, existía un reino poderoso, существовало могущественное королевство. existía un reino poderoso, un reino guerrero, Королевство воинов, un reino guerrero, un reino orgulloso, королевство гордецов.
Un reino orgulloso. Y como todos los reinos orgullosos, И как все гордые королевства, Y como todos los reinos orgullosos, cayó de la peor manera posible. оно пало самым худшим из возможных способов. cayó de la peor manera posible. Esta es su historia. Вот его история Esta es su historia. El rey se llamaba Rodrigo. короля звали Родриго. El rey se llamaba Rodrigo. Tenía un ejército. У него было войско. Tenía un ejército. Tenía un palacio. У него был дворец. Tenía un palacio. Tenía tierras que no podía ver de un extremo al otro. У него были земли, которые не окинуть взглядом от края до края, Tenía tierras que no podía ver de un extremo al otro. Pero su reino estaba enfermo por dentro. но его королевство было больным изнутри. Pero su reino estaba enfermo por dentro. Los nobles peleaban entre ellos. Знатные люди дрались между собой. Los nobles peleaban entre ellos. Había traiciones en cada esquina. За каждым углом было предательство. Había traiciones en cada esquina. Había cuchillos escondidos detrás de cada sonrisa. За каждой улыбкой прятался нож. Había cuchillos escondidos detrás de cada sonrisa. Rodrigo lo sabía. Родриго знал это. Rodrigo lo sabía. Y no podía dormir. И не мог спать. Y no podía dormir. En aquel tiempo existía una tradición. В те времена существовала одна традиция. En aquel tiempo existía una tradición.
Las hijas de los nobles vivían en el palacio del rey. Дочери знатных людей жили во дворце короля. Las hijas de los nobles vivían en el palacio del rey. Era un honor. Это была честь? Era un honor. Las familias más poderosas mandaban a sus hijas allí. Самые влиятельные семьи отправляли туда своих дочерей. Las familias más poderosas mandaban a sus hijas allí. Y el rey tenía una obligación sagrada. И у короля был священный долг. Y el rey tenía una obligación sagrada. Protegerlas. Защищать их? Protegerlas. Como un padre. Как отец? Como un padre. Como un rey. Как король. Como un rey. Entre esas jóvenes había una muchacha. Среди этих девушек была одна. Entre esas jóvenes había una muchacha. Se llamaba Florinda. Ее звали Флоринда. Se llamaba Florinda. Pero la historia la recuerda con otro nombre. Но история запомнила ее под другим именем. Pero la historia la recuerda con otro nombre. La cava. La cava. La cava. Era hija del conde Julián. Она была дочерью графа Хулиана. Era hija del conde Julián. El hombre más leal del reino. Самого верного человека в королевстве. El hombre más leal del reino. El hombre que había sangrado por Rodrigo en 100 batallas. Человека, который проливал кровь за Родриго в сотни битв. El hombre que había sangrado por Rodrigo en 100 batallas. El hombre que confiaba en su rey con los ojos cerrados.
Человека, который доверял своему королю с закрытыми глазами. El hombre que confiaba en su rey con los ojos cerrados. Un día de verano, la cava estaba cerca del río. Однажды летом Лакава была у реки. Un día de verano. La cava estaba cerca del río. Rodrigo la vio desde su ventana. Родриго увидел ее из своего окна. Rodrigo la vio desde su ventana. Y en ese momento olvidó que era rey. И в тот момент забыл, что он король. Y en ese momento olvidó que era rey. Olvidó su honor. Забыл о своей чести. Olvidó su honor. Olvidó que el padre de esa muchacha era su hombre más leal. Забыл, что отец этой девушки — его самый верный человек. Olvidó que el padre de esa muchacha era su hombre más leal. Olvidó todo. Забыл все. Olvidó todo. Lo que pasó después, ella lo lloró sola, en silencio, como lloran las que no tienen a quien gritar. Solo le quedaba una cosa: escribirle a su padre. El conde Julián leyó la carta. La leyó una vez. La leyó 2 veces. La leyó hasta que las palabras le quemaron las manos. Pasó noches mirando el techo, sin moverse, sin hablar. Un hombre que había dedicado su vida a ese rey. Y ese rey lo había destruido todo en un día de verano. Julián tomó una decisión. No fue rápida. No fue fácil. Pero fue fría. Fría como el acero. Al otro lado del mar había un general árabe. Se llamaba Tariq ibn Ziyad. Llevaba años mirando hacia el norte, hacia esas tierras ricas, hacia ese reino poderoso, esperando su momento. El conde Julián cruzó el mar. Fue a ver a Tariq y le dijo: yo te abro las puertas. Yo te enseño los caminos. Yo te digo dónde son débiles.
Tú solo tienes que cruzar el agua. En el año 711, los árabes cruzaron el estrecho. Solo son 14 kilómetros. El mismo agua que hoy separa a España de África. Cruzaron con barcos, con caballos, con miles de soldados. Rodrigo salió a luchar. Reunió a su ejército. Marchó hacia el sur. Los dos ejércitos se encontraron cerca de un río. Lo que pasó después, ella lo lloró sola. То, что случилось потом, она оплакивала в одиночестве. Lo que pasó después, ella lo lloró sola. En silencio. В тишине. En silencio. Como lloran las que no tienen a quién gritar. Так плачут те, кому ни к кому кричать. Como lloran las que no tienen a quién gritar. Solo le quedaba una cosa. Ей оставалось только одно. Solo le quedaba una cosa. Escribirle a su padre. Написать отцу. Escribirle a su padre. El conde Julián leyó la carta. Граф Хулиан прочитал письмо. El conde Julián leyó la carta. La leyó una vez. Прочитал один раз. La leyó una vez. La leyó dos veces. Прочитал два раза. La leyó dos veces. La leyó hasta que las palabras le quemaron las manos. Читал, пока слова не обожгли ему руки. La leyó hasta que las palabras le quemaron las manos. Pasó noches mirando el techo. Провел ночи, глядя в потолок. Pasó noches mirando el techo. Sin moverse. Не двигаясь. Sin moverse. Sin hablar. Не говоря ни слова. Sin hablar.
Un hombre que había dedicado su vida a ese rey. Человек, посвятивший жизнь этому королю. Un hombre que había dedicado su vida a ese rey. Y ese rey lo había destruido todo en un día de verano. И этот король разрушил все в один летний день. Y ese rey lo había destruido todo en un día de verano. Julián tomó una decisión. Хулиан принял решение. Julián tomó una decisión. No fue rápida. Оно не было быстрым. No fue rápida. No fue fácil. Оно не было легким. No fue fácil. Pero fue fría. Но оно было холодным. Pero fue fría. Fría como el acero. Холодным, как сталь. Fría como el acero. Al otro lado del mar había un general árabe. По ту сторону моря был арабский полководец. Al otro lado del mar había un general árabe. Se llamaba Tariq ibn Ziyad. Его звали Тарик ибн Зияд. Se llamaba Tariq ibn Ziyad. Llevaba años mirando hacia el norte. Годами он смотрел на север. Llevaba años mirando hacia el norte. Hacia esas tierras ricas. На эти богатые земли. Hacia esas tierras ricas. Hacia ese reino poderoso. На это могущественное королевство. Hacia ese reino poderoso. Esperando su momento. Ожидая своего часа. Esperando su momento. El conde Julián cruzó el mar. Граф Хулиан пересек море. El conde Julián cruzó el mar. Fue a ver a Tariq. Пришел к Тарику. Fue a ver a Tariq.
y le dijo: И сказал ему: Y le dijo: yo te abro las puertas. «Я открою тебе ворота. Yo te abro las puertas. Yo te enseño los caminos. Я покажу тебе дороги. Yo te enseño los caminos. Yo te digo dónde son débiles. Я скажу тебе, где они слабы. Yo te digo dónde son débiles. Tú solo tienes que cruzar el agua. Тебе нужно лишь пересечь воду. Tú solo tienes que cruzar el agua. En el año 711, los árabes cruzaron el estrecho. В 711 году арабы пересекли пролив. En el año 711, los árabes cruzaron el estrecho. Solo son 14 kilómetros. Всего 14 километров. Solo son 14 kilómetros. El mismo agua que hoy separa a España de África. Та же самая вода, что сегодня отделяет Испанию от Африки. El mismo agua que hoy separa a España de África. Cruzaron con barcos. Пересекли на кораблях. Cruzaron con barcos. Con caballos. На конях. Con caballos. Con miles de soldados. С тысячами солдат. Con miles de soldados. Rodrigo salió a luchar. Родриго вышел сражаться. Rodrigo salió a luchar. Reunió a su ejército. Собрал свое войско. Reunió a su ejército. Marchó hacia el sur. Двинулся на юг. Marchó hacia el sur. Los dos ejércitos se encontraron cerca de un río. Два войска встретились у одной реки. Los dos ejércitos
se encontraron cerca de un río. El río Guadalete. La batalla duró 8 días. Al final del 8º día, todo había terminado. El caballo de Rodrigo fue encontrado solo. Su corona fue encontrada en el barro. Su cuerpo nunca apareció. Los árabes avanzaron hacia el norte. ¡Rápido! ¡Muy rápido! Córdoba, Toledo, Sevilla, Zaragoza, Granada, Mérida. En 8 años controlaban casi toda la península. Iban a quedarse 781 años. Casi 8 siglos. Todo empezó en un palacio. En un día de verano. Con una carta escrita entre lágrimas. ¿Y la cava? La historia no lo dice. Desapareció como desaparecen las víctimas en todas las épocas. Pero su nombre quedó. Y durante siglos los españoles la llamaron traidora. La llamaron perdición. La culparon de la caída del reino. A ella, no a Rodrigo. Ella que no eligió nada. Ella que solo escribió una carta a su padre. Cargó con la culpa de un mundo entero. Porque es más fácil culpar a la que llora que culpar al que tiene la corona, dicen los viejos de Toledo. Que en las noches de verano, cuando el río baja despacio y el aire está quieto, se escucha algo. No es el viento. No son los pájaros. Es el sonido de un mundo que se rompe en 1000 pedazos. Por la decisión de un hombre que tenía todo el poder y no supo usarlo. Y así termina la historia de la cava. La muchacha que no hizo nada malo y pagó el precio más alto. El río Guadalete. Реки Гвадалете. El río Guadalete. La batalla duró 8 días. Битва длилась 8 дней. La batalla duró 8 días. Al final del 8º día, todo había terminado. К концу 8-го дня все было кончено. Al final del 8º día, todo había terminado. El caballo de Rodrigo fue encontrado solo.
Конь Родриго был найден один. El caballo de Rodrigo fue encontrado solo. Su corona fue encontrada en el barro. Его корона была найдена в грязи. Su corona fue encontrada en el barro. Su cuerpo nunca apareció. Его тело так и не нашли. Su cuerpo nunca apareció. Los árabes avanzaron hacia el norte. Арабы двинулись на север. Los árabes avanzaron hacia el norte. ¡Rápido! ¡Muy rápido! Быстро, очень быстро. Rápido. Muy rápido. Córdoba, Toledo, Sevilla. Кордова, Толедо, Севилья. Córdoba, Toledo, Sevilla, Zaragoza, Granada, Mérida. Сарагоса, Гранада, Мерида. Zaragoza, Granada, Mérida. En 8 años controlaban casi toda la península. За 8 лет они контролировали почти весь полуостров. En 8 años, controlaban casi toda la península. Iban a quedarse 781 años. Они остались на 781 год. Iban a quedarse 781 años. Casi 8 siglos. Почти 8 веков. Casi 8 siglos. Todo empezó en un palacio. Все началось во дворце. Todo empezó en un palacio. En un día de verano. В один летний день. En un día de verano. Con una carta escrita entre lágrimas. С письмом, написанным в слезах. Con una carta escrita entre lágrimas. ¿Y la cava? А что лакава? ¿Y la cava? La historia no lo dice. История об этом молчит.
La historia no lo dice. Desapareció como desaparecen las víctimas en todas las épocas. Исчезла так, как исчезают жертвы во все времена. Desapareció, como desaparecen las víctimas en todas las épocas. Pero su nombre quedó. Но ее имя осталось. Pero su nombre quedó. Y durante siglos los españoles la llamaron traidora. И веками испанцы называли ее предательницей. Y durante siglos, los españoles la llamaron traidora. La llamaron perdición. Называли ее погибелью. La llamaron perdición. La culparon de la caída del reino. Обвиняли ее в падении королевства. La culparon de la caída del reino. A ella, no a Rodrigo. Ее, не Родриго. A ella, no a Rodrigo. Ella que no eligió nada. Она, которая ничего не выбирала. Ella que no eligió nada. Ella que solo escribió una carta a su padre. Она, которая лишь написала письмо отцу. Ella que solo escribió una carta a su padre. Cargó con la culpa de un mundo entero. Несла на себе вину за целый мир. Cargó con la culpa de un mundo entero. Porque es más fácil culpar a la que llora. Потому что легче обвинить ту, что плачет, Porque es más fácil culpar a la que llora. Que culpar al que tiene la corona. чем обвинить того, у кого корона. Que culpar al que tiene la corona. Dicen los viejos de Toledo. Говорят старики Толедо, Dicen los viejos de Toledo. Que en las noches de verano что в летние ночи Que en las noches de verano, cuando el río baja despacio, когда река течет медленно, cuando el río baja despacio,
y el aire está quieto. И воздух стоит неподвижно, y el aire está quieto. Se escucha algo. слышится кое-что, Se escucha algo. No es el viento. это не ветер, No es el viento. No son los pájaros. это не птицы, No son los pájaros. Es el sonido de un mundo que se rompe en 1000 pedazos. это звук мира, который разбивается на 1000 осколков. Es el sonido de un mundo que se rompe en 1000 pedazos. Por la decisión de un hombre que tenía todo el poder. Из-за решения человека, у которого была вся власть. Por la decisión de un hombre que tenía todo el poder. Y no supo usarlo. И который не умел ею пользоваться. Y no supo usarlo. Y así termina la historia de la cava. Вот так заканчивается история Лакавы. Y así termina la historia de la cava. La muchacha que no hizo nada malo. Девушке, которая не сделала ничего плохого. La muchacha que no hizo nada malo. Y pagó el precio más alto. И заплатила самую высокую цену. Y pagó el precio más alto. Hace más de 1000 años, en las tierras que hoy llamamos España, existía un reino poderoso, un reino guerrero, un reino orgulloso. Y como todos los reinos orgullosos, cayó de la peor manera posible. Esta es su historia. El rey se llamaba Rodrigo, tenía un ejército, tenía un palacio. Tenía tierras que no podía ver de un extremo al otro, pero su reino estaba enfermo por dentro. Los nobles peleaban entre ellos. Había traiciones en cada esquina. Había cuchillos escondidos detrás de cada sonrisa. Rodrigo lo sabía y no podía dormir. En aquel tiempo existía una tradición. Las hijas de los nobles vivían en el palacio del rey. Era un honor. Las familias más poderosas mandaban a sus hijas allí, y el rey tenía una obligación sagrada: protegerlas, como un padre, como un rey. Entre esas jóvenes había una muchacha. Se llamaba Florinda, pero la historia la recuerda con otro nombre:
la Cava, era hija del conde Julián, el hombre más leal del reino, el hombre que había sangrado por Rodrigo en 100 batallas, el hombre que confiaba en su rey con los ojos cerrados. Un día de verano, la Cava estaba cerca del río. Rodrigo la vio desde su ventana y en ese momento olvidó que era rey, olvidó su honor, olvidó que el padre de esa muchacha era su hombre más leal, olvidó todo. Lo que pasó después, ella lo lloró sola, en silencio, como lloran las que no tienen a quién gritar. Solo le quedaba una cosa: escribirle a su padre. El conde Julián leyó la carta. La leyó una vez, la leyó 2 veces. La leyó hasta que las palabras le quemaron las manos. Pasó noches mirando el techo, sin moverse, sin hablar. Un hombre que había dedicado su vida a ese rey, y ese rey lo había destruido todo en un día de verano. Julián tomó una decisión. No fue rápida, no fue fácil, pero fue fría, fría como el acero. Al otro lado del mar había un general árabe. Se llamaba Tariq ibn Ziyad. Llevaba años mirando hacia el norte, hacia esas tierras ricas, hacia ese reino poderoso, esperando su momento. El conde Julián cruzó el mar, fue a ver a Tariq y le dijo: yo te abro las puertas, yo te enseño los caminos, yo te digo dónde son débiles, tú solo tienes que cruzar el agua. En el año 711 los árabes cruzaron el estrecho. Solo son 14 kilómetros. El mismo agua que hoy separa España de África. Cruzaron con barcos, con caballos, con miles de soldados. Rodrigo salió a luchar, reunió a su ejército, marchó hacia el sur. Los 2 ejércitos se encontraron cerca de un río, el río Guadalete. La batalla duró 8 días. Al final del 8º día, todo había terminado. El caballo de Rodrigo fue encontrado solo. Su corona fue encontrada en el barro. Su cuerpo nunca apareció. Los árabes avanzaron hacia el norte, rápido, muy rápido. Córdoba, Toledo, Sevilla, Zaragoza, Granada, Mérida. En 8 años controlaban casi toda la península. Iban a quedarse 781 años, casi 8 siglos. Todo empezó en un palacio, en un día de verano, con una carta escrita entre lágrimas. ¿Y la Cava? La historia no lo dice. Desapareció como desaparecen las víctimas en todas las épocas, pero su nombre quedó. Y durante siglos los españoles la llamaron traidora, la llamaron perdición, la culparon de la caída del reino. A ella, no a Rodrigo, ella que no eligió nada. Ella que solo escribió una carta a su padre, cargó con la culpa de un mundo entero. Porque es más fácil culpar a la que llora que culpar al que tiene la corona, dicen los viejos de Toledo. Que en las noches de verano, cuando el río baja despacio y el aire está quieto, se escucha algo. No es el viento, no son los pájaros. Es el sonido de un mundo que se rompe en 1000 pedazos.
por la decisión de un hombre que tenía todo el poder y no supo usarlo. Y así termina la historia de la cava, la muchacha que no hizo nada malo y pagó el precio más alto.